Hemos llegado al castillo de Coghem. El castillo de Coghem es el castillo imperial más grande del Mosela y se eleva en una roca. Fue construido en el siglo XI para controlar el tráfico y el comercio fluvial y solo tiene alrededor de 150 años porque a lo largo de su historia fue conquistada, asediada, reconquistada, nuevamente conquistada, bombardeada, ocupada y pulverizada con explosivos por los franceses en 1689. Después de la explosión final, solo quedaron cenizas, humo y finalmente ruinas. Tuvo suerte. En 1868, el empresario y amante del arte Jacob-Louis Frédéric Rabenet llegó a la ciudad. Este fabricante berlinés estaba interesado en la construcción de la línea ferroviaria militar y estratégica Koblenz-Metz y habían llegado a una riqueza considerable a través del comercio de acero y hierro. Pensaron en ¿por qué no comprar un bonito castillo como residencia de verano? Rabenet puso 300 marcos de oro sobre la mesa para la ruina, para construirla en parte según antiguos grabados en cobre. El nuevo castillo fue inaugurado en 1877 con un banquete festivo en el Richtersaal, y solo la joven esposa del propietario no se sentó en la mesa, porque Thérèse Rabenet se había enamorado del banquero Gustave Simon y dejó a su marido. El divorcio fue una conversación de la ciudad de Berlín y Théodore Fontane se enteró de ello y se inspiró para su novela La adúltera. Los patios y los interiores del castillo solo se pueden visitar como parte de una visita guiada con una duración aproximada de 40 minutos. Además de visitas guiadas al castillo, también se ofrece el Gasterrey, al estilo de los antiguos caballeros, los viernes y sábados. Se trata de un recorrido por el castillo y los huéspedes experimentan una comida de caballero rústica en el sótano del castillo, en la que se presentan las costumbres medievales, los usos y los castigos. La velada está acompañada musicalmente y como punto culminante los juegos de caballeros. El primer fin de semana de agosto se construye un escenario de mercado medieval con puestos rústicos y escenarios de acción, en el que todo tipo de gente, actores y malabaristas ofrecen a los visitantes un entretenimiento interesante y un programa emocionante. Nos ha dado tiempo a llegar, ya lo hemos visto. Muy bonito el castillo, merece la pena venir. Yo creo que es el más bonito que de los 4 que hemos visto hoy. Por fuera, por sí. fuera y por dentro también. Yo pienso que es el más bonito. Me ha gustado bastante, bien explicado también. Y aunque se puede visitar otras habitaciones más, pero eso hay que hacer son especiales. Como un tour privado. Tours privados y especiales, que me imagino que eso habrá que mirar la página web o algo de eso y claro, no sabemos el precio ni demás. El precio de aquí han sido 8,50 por cada uno. Y el tour dura 40 minutos. Los 40 minutos, sí, casi como todos los castillos que hemos ido hoy, y los 2 que hemos estado con el S, ha durado 45 minutos. A ver, que me he despistado. Así que, pero ha estado muy bien, merece la pena venir aquí. La verdad es muy bonito, la zona esta del museo es preciosa, muy bonita. Sí, la verdad que
Las calles también, aunque ahora no hemos visto muchas, pero bueno, con la moto hemos visto así un par de calles y tal, y las casas. Sí, las casas que, claro, están hechas de piedra todas y, claro, cambia de donde nosotros vivimos, aquí cambia mucho la arquitectura y la verdad que son bonitas, la verdad que... Bonito. Y si os gusta el camping, aquí hay a montones. No sé si habrá plazas o cómo buscar las plazas, porque vamos, había camping que había más personas ahí que donde vivo yo. Sí, la verdad es que sí, que parecían más pueblos que zona de camping. Increíble. Al lado del río, así que nada, esperemos que os guste. Y ya, pues... Vamos a ir a ver un amigo que vive por aquí cerca también. Y vamos a dormir allí en su casa porque estuve buscando por aquí hoteles y la mayoría estaban todos, por decir, todos ocupados, y los únicos que había que estaban libres valían de más de 190 euros o por ahí, así que nada, esto es el castillo. Bueno, pues seguimos. Castelao es un municipio situado en el distrito del Rin, Hunsrück, en el estado federado de Renania del Palatinado, y se encuentra entre los ríos Mosela al norte, Nahe al sur y Rin al este. En el siglo XIX, Traben-Trarbach fue la segunda ciudad de Alemania con farolas eléctricas después de Berlín, y era el segundo lugar más grande de comercio de vinos de Europa, justo después de Burdeos. Dado la gran cantidad de vino que aquí producen, tienen enormes bodegas abovedadas bajo Traben-Trarbach, algunas de las cuales se extienden por varios pisos y tienen una longitud total de varios kilómetros. La ciudad ganó fama mundial a través del ciberbúnker en la montaña Mont Royal. Durante muchos años, los servidores que se encontraban en el antiguo búnker del ejército alemán permanecieron sobre los que ejecutaron partes importantes de las actividades ilegales en la Darknet. Aquí también se encuentra el campo de minigolf más antiguo de Alemania y el museo de Buda más grande de Europa. Treveris fue fundado en el 17 a.C. por los romanos, bajo el emperador Augusto. En el 293, el emperador Diocleciano nombró a la ciudad llamada Treveris en ese momento como residencia imperial romana y capital del Imperio Romano de Occidente. La Porta Nigra pertenece al Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986 y es la puerta de la ciudad romana mejor conservada al norte de los Alpes. Bueno, pues ya estamos en Tria. Y aquí está la puerta negra. Se puede subir también por encima también. Fue construida alrededor del año 170 después de Cristo a partir de aproximadamente 7.200 bloques de piedra sin mortero, y para ello se tallaron bloques en cubos que pesaban hasta 7 toneladas y formaba parte de una muralla de 6,4 kilómetros de largo y que incluía 284 hectáreas. La puerta de 36 metros de largo y casi 30 metros de altura se utilizó de muchas maneras. Sirvió en el siglo XI como hogar para el monje Simeón, que vivía como ermitaño. Con su muerte, la puerta de la ciudad se convirtió en una iglesia
una razón más por la que se conserva hasta el día de hoy. Las calles de la zona peatonal desembocan en el mercado principal. Merece la pena mirar las diferentes fachadas de las casas, que compiten por la fachada más extraordinaria. En su centro están los escalones de la Cruz del Mercado, construida en el año 958. Alrededor de la fuente de San Pedro hay 4 mujeres que representan las 4 virtudes cardenales: la justicia, la fuerza, la moderación y la sabiduría. ¡Qué grande! La Catedral de San Pedro de Trier no es solo la iglesia más antigua de Alemania, también es el edificio más antiguo y tiene unos 1700 años de historia. Se puede ver todas las fases de la historia arquitectónica, artística y religiosa de Europa. En el siglo IV, la madre del emperador Constantino, Santa Elena, trajo la túnica de Cristo de su peregrinación a Tréveris, donde fue mostrada públicamente por primera vez en 1512. En la cripta se encuentra el relicario que contiene el cráneo de Santa Elena de Constantinopla. A la catedral doble actual, que se completó en 1270, se añadió una iglesia gótica. Liebfrauenkirche, la iglesia de Nuestra Señora de Tréveris, es estilo arquitectónico gótico, con un plano de rosas griegas como edificio central, y esto significa que hay una alineación con el altar en el centro de la iglesia. Fue construida alrededor del 1230 por trabajadores de la construcción de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial también hubo daños en la construcción que se repararon, lo que conllevó a un cambio en la estructura del techo.